Dios los bendiga, queridos hermanos que nos acompañan a través de Ecos TV de Esperanza. Mi nombre es Georgina Rodríguez y les doy la bienvenida a su programa Paso a Paso. Es el primer programa que hacemos y pues me da mucho gusto estar con ustedes en este día. Pues hoy traigo un tema muy bueno que va dirigido a la Iglesia de Cristo y pues me gustaría mucho que me acompañaran, ¿verdad? Viendo este programa. Y pues nada más recordándoles, ¿verdad?, que nos pueden encontrar a través de ecostvdesperanza.com. Aquí puede usted dejarnos un recado, usted puede mandarnos sus peticiones. También nos puedes encontrar por Facebook y por YouTube con el mismo nombre, Ecos TV de Esperanza. Los mismos programas, los mismos temas que están en la televisora también están en Facebook y están también en YouTube. Así de que cualquier manera donde tú nos quieras encontrar, nos puedes dejar un mensaje, nos puedes dar un like. Y pues en este día, ¿verdad?, quisiera compartir con ustedes un tema muy importante, ¿verdad?, en referencia de las enfermedades espirituales que están pasando en la actualidad en la Iglesia de Cristo. Y pues a este tema le he puesto: uno de los cánceres de la Iglesia es la división que ha causado la apostasía. El tema, otra vez se lo voy a volver a repetir: uno de los cánceres de la Iglesia es la división que ha causado la apostasía. Pero antes de comenzar, acompáñenme a hacer una pequeña oración. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta preciosa hora, Señor. Te pido, Señor, que tú seas conmigo, Padre, que tú hables a través de mí, Señor. Que quites, Señor, todo estorbo, Señor, en el nombre de Jesús, para predicar tu palabra, Señor. Que tú abras los corazones, Señor, de mis hermanos y que tú nos ayudes, Señor, a llevar, a poner por obra, Señor, lo que escuchamos, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, hermanos, ¿de qué manera pues ha venido la Iglesia de Cristo sufriendo, ¿verdad?, violencia, ¿verdad? Pues ha venido a sufrir violencia por parte de los falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos obreros, que han utilizado la palabra de Dios para sus propios beneficios, para engañarte, para sacar beneficio de ti, ¿verdad? Ya sea monetario o de cualquier otro tipo de beneficio, ¿verdad? Y que tristemente ha contaminado a la verdadera Iglesia de Cristo. Ha venido a contaminar, ha venido a enfermar a la iglesia, a las almas de nuestro Señor Jesucristo. Y este tipo de enseñanzas y de falsedades, ¿verdad?, han venido a contaminar, ¿verdad?, a los miembros de la Iglesia del Señor, donde muchos hermanos pues se han apostatado, ¿verdad?, de la fe. ¿Y qué es la apostasía, hermano? Bueno, pues apostatar significa renunciar a lo que antes creías. Personas que nacieron en el Evangelio, que escucharon el Evangelio del arrepentimiento, que escucharon que había que haber un nuevo nacimiento, o sea, un antes y un después a través del Espíritu Santo del Señor. Que cuando tú vienes a Jesucristo hay un cambio genuino y verdadero, hermano. Personas que amaban al Señor, que profesaban la sana doctrina, se volcaron a este tipo de falsas enseñanzas, ¿verdad?, por no escudriñar la palabra, porque pues a lo mejor fue muy cómodo, porque pues se sentían bien bonito, ¿verdad? Entonces, lejos de acercarlos a Dios, los alejó a Dios. Pero desgraciadamente este tipo de actitudes y este tipo de situaciones ha traído a la Iglesia de Cristo, aquellos que estamos buscando al Señor de todo nuestro corazón, que estamos luchando, ¿verdad?, por predicar la sana doctrina, ¿verdad? Ha venido a traer una cierta, pues ahora sí que rechazo, ¿verdad?, entre los mismos cristianos, entre la misma Iglesia del Señor, que se ha venido convirtiendo, hermano, ahora sí que en lo espiritual, en un tumor canceroso, en un tumor que se ha desparramado y que ha traído disensión y ha traído división entre la Iglesia de Cristo.
Ahora, ¿cómo podríamos definir el cáncer en un cuerpo físico? Yo soy enfermera de profesión y yo lo he visto cantidad de veces. Y pues bueno, el cáncer, ¿verdad?, es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. El cáncer es el resultado de dos procesos: la proliferación de un grupo de células denominado tumor o neoplasia, y la capacidad invasiva que les permite colonizar y proliferar en otros tejidos u órganos, proceso conocido como metastasis. La metastasis, hermano, no es otra cosa más que el desparramiento de células cancerosas a otros órganos. De células que estaban en un tumor, se sueltan de ese tumor y se empiezan a desparramar por todo el cuerpo, infectando órganos limpios. Ahora, ¿de qué manera, verdad, lo podemos poner del lado físico al lado espiritual? En que desgraciadamente este tipo de enseñanzas, este tipo de doctrinas equivocadas que se han infiltrado en la Iglesia de Cristo, hermano, se ha venido haciendo como un tumor, y después ese tumor se empezó a desparramar y empezó a contaminar a células buenas, empezó a contaminar a hermanos, que quieren de todo corazón buscar la presencia del Señor, que tienen como meta, hermano, el seguir a Cristo. Pero ha sido tanto el engaño y ha sido tanta la falsedad, hermano, que ya la gente ya está así como en un estado de rechazo, que cualquier cosita que ven que a lo mejor no, ¿verdad?, que sin ni siquiera conocer a las personas, sin ni siquiera ver su fruto, ya empiezan a juzgar y se empiezan a alejar, y a veces hasta cortar, hermano. Fíjense nada más lo que le digo. Y yo creo que muchos de ustedes que me están viendo se pueden relacionar con estas circunstancias que han pasado. Estas células, hermanos, cancerosas en el cuerpo físico pierden su capacidad normal, o pierden la capacidad primitiva, subraye eso, primitivo, la capacidad primitiva o normal de funcionamiento, hermano. Entonces se empieza a proliferar, ¿verdad?, y empieza a contaminar a otras. Entonces, en la iglesia, hermano, en la actualidad, la Iglesia de Cristo ya perdió su estado original, hermano, tal y cual está escrito en el libro de Hechos, que captura, hermano, la esencia de los primeros cristianos y cómo todos estos estaban en un mismo sentir. Desgraciadamente, este cáncer, hermano, de la apostasía ha causado demasiada división entre la iglesia verdadera de Cristo, entre aquellos hermanos que amamos al Señor, y ha venido a poner tantas divisiones, hermano, que ya se perdió el estado primitivo, el estado original de la iglesia. Ahora, ¿usted quiere saber cómo estaba la iglesia originalmente? Bueno, acompáñame ahí a Hechos 4. Fíjese nada más lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice ahí en Hechos 4:32, fíjese lo que dice. De hecho, el encabezado del pasaje dice todas las cosas en común. Fíjese de lo que dice ahí, Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ese es el estado original, hermano, primitivo de la iglesia de Cristo. Así es como vivían los primeros cristianos, hermano, de los Hechos. Estaban todos en un corazón y un alma. En otras traducciones, me gustó otra traducción que decía, estaban todos en un mismo sentir y en una misma creencia. Estaban todos unánimes y todo lo tenían en común. O sea que si había una necesidad entre los hermanos, entre todos se ayudaban, entre todos se abrazaban, se juntaban en las casas, hermano, a convivir, a hablar de la palabra de Dios, y no había con que tú eres más y tú eres menos, ¿verdad? Todos se veían de la misma manera, estaban en un mismo sentir. Cosa, hermano, que la iglesia de ahora en día ya perdió. Ya no estamos en un mismo sentir. Y no me dejar usted mentir, que si usted se mete a las redes sociales, nada más métase al YouTube. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa.
hermano, una división tremenda. Y lo más triste, hermano, es que aquellos que dejan la capacidad de poner comentarios, hermano, haga de cuenta que es una guerra entre los mismos cristianos. Un cáncer, hermano, es un cáncer, donde las células ya no tienen comunicación, ya no tienen unidad, ya no tienen un funcionamiento hacia el mismo objetivo. Las células del cuerpo se comunican entre sí y el objetivo principal de todas las células, hermano, es tener una estabilidad, mantener el cuerpo en funcionamiento estable, en una estabilidad física, hermano. Entonces, está pasando lo mismo en la Iglesia de Cristo. Las células ya no se están comunicando, las células están contaminadas y desgraciadamente estas células cancerosas se están proliferando, hermano, haciendo que las células buenas pierdan su funcionamiento y se contaminen también. Fíjese nada más, el enemigo ha tomado su tiempo, hermano, en causar que la Iglesia de Cristo se desparrame, que la Iglesia de Cristo se divida, que la Iglesia de Cristo esté peleada. Fíjese nada más cómo es posible, mi hermano, que esto esté aconteciendo. Ahora, hay varios pasajes donde el Señor Jesucristo, al igual que Pablo y los apóstoles, nos están instando, hermano, a que estemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en el mismo Espíritu Santo, en el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, hermano. Que estemos todos unidos en un camino más excelente, en una unidad con el Señor, hermano. Pero vamos a ver cuál es el camino más excelente. Pero ahorita vamos a ver los pasajes donde el Señor nos insta a que estemos en unidad, en un mismo sentir. Y si me quiere acompañar ahí a Efesios 4, versículo 1 en adelante, habla de la unidad del Espíritu y dice así la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Subraya vocación, ¿ok? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Nos estamos soportando con humildad y mansedumbre, con paciencia los unos a los otros, hermano. ¿O estamos ahora sí que como perros y gatos, cada uno defendiendo lo suyo? Dice ahí la palabra en el versículo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu con E grande, o sea que es el Espíritu Santo, en el vínculo de la paz. ¿Estamos teniendo paz, hermano, los unos con los otros? Un cuerpo, en el versículo 4, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Somos un cuerpo, hermano, unidos por el mismo espíritu, llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Ahorita vamos a ver cuál es la vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿En realidad estamos todos bajo el mismo Señor? ¿Estamos en una fe, hermanos? ¿En un mismo bautismo? ¿Un Dios y Padre de todos? Y fíjese cómo dice aquí, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El mismo Espíritu que mora en mí, mora en usted, si realmente usted ha recibido a Jesucristo en su corazón, si ha habido un cambio en su vida. Entonces, si estamos regidos por un Señor, una misma fe, un mismo Espíritu, ¿por qué estamos en división, hermanos? ¿Por qué nos hemos dejado dividir por pequeñas creencias o a lo mejor por pequeñas o diferentes maneras de entender la palabra de Dios? Y bueno, déjeme le digo una cosa, la palabra de Dios realmente es muy fácil de entender, porque pues si en la Biblia dice ama a tu enemigo, ¿verdad? Pues dice es amar a tu enemigo, o sea, ¿por qué a veces le rebuscamos tanto y le queremos, porque forzosamente queremos acomodar la palabra de Dios a lo que a nosotros nos gusta, a nuestra propia conveniencia? Pero la palabra de Dios es muy clara, hermano.
en muchos puntos, en los puntos más importantes, lo que es la doctrina de Cristo es del arrepentimiento, hermano, es de un cambio de vida. Usted quiere ver el arrepentimiento y quiere ver el cambio de vida, lea desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vea la vida de los cristianos de aquellos tiempos en Hechos, vea cómo Pablo le escribe a las diferentes iglesias en Efeso, en Corinto, los problemas que tenían y de qué manera los resolvían, hermanos. No eran estando en división. Si algo el apóstol Pablo habló en contra, es en contra de la división, hermano. Cosa que estamos viviendo en la actualidad. Ahora, ahí en el versículo 11, de ahí mismo de Efesios 4, dice así: y él mismo, o sea, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles. Esa es la vocación, hermano, la vocación que habla aquí, para la que fuimos llamados. Es el trabajo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así como las células en el cuerpo tienen un trabajo, hermano, nosotros también tenemos un trabajo en el cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados a una vocación. Y esa vocación dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos un trabajo en el cuerpo de Cristo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para la vocación que Dios me ha dado a mí, hermanos. No es para mi edificación ni es para yo sentirme la gran cosa, o es para que me alaben, ¿verdad? Y para que me llenen de buenos comentarios. No, hermano, es para su edificación. Es para que usted crezca, hermano, en Cristo. Déjeme decirle una cosa: el deseo de Dios, hermano, está claramente plasmado en la palabra de Dios. Y usted lo puede encontrar ahí en 2 de Pedro 3:9. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. En 2 de Pedro 3:9. Este es el deseo de Dios para todas las personas, para todos los seres humanos, hermano, para toda la creación. Dice así la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Eso es lo que quiere Dios para todos, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, hermano. Ese es el deseo de Dios, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, hermano. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque el Señor Jesucristo, allá en Juan 14:13, mire lo que dice el Señor. Allá en Juan 3, dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el deseo de nuestro Señor, hermano, que todos procedamos al arrepentimiento, que nadie se pierda y que todos vayamos a ese lugar precioso que el Señor ha preparado para aquellos que le aman, hermano. Este es el corazón de Dios, es venir a cambiar las vidas de las personas. Es que la gente le conozca, que experimente su amor y que entiendan que a través de nuestro Señor Jesucristo, hermano, tienen esperanza de vida eterna. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, hermano. Entonces, si alguien te está predicando, está utilizando esta vocación, está utilizando sus dones, está utilizando lo que el Señor le dio para su propio beneficio, para su propio, subirse al cuello y presumir, hermano, para que la gente lo halague, está bien equivocado. La vocación, hermano, es para el servicio de la iglesia de Cristo, es para el servicio de los hermanos, hermano. Ese es el evangelio. Entonces, si alguien te está predicando una cosa diferente, hermano, que no te está llevando a Jesucristo, a que tú pongas tu mirada en las cosas de arriba, a que tú tengas una relación con el Señor personal, déjame decirte una cosa: esa es luz roja. Esa es luz roja, hermano.
Todos aquellos que estamos tratando de predicar la sana doctrina, lo estamos haciendo para que se acerquen al Señor, para que de la misma gracia que nosotros recibimos, tú también la recibas, hermano, a través de Jesucristo. Ese es nuestro deseo aquí en esta televisora Ecos TV de Esperanza, que tú conozcas a Jesucristo, que tú conozcas de Dios. Ese es el deseo, hermano, vehemente. No es que me mandes ofrendas y no es que tú me mandes comentarios para halagarme, es para que tú conozcas de la verdad, hermano. Es para que tú seas beneficiado. Y dice ahí, hermano, en la palabra, en el versículo 12, ahí mismo, en Efesios 4:12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice ahí en el 14, fíjese lo que dice ahí en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es alguien que fluctúa? Que va de un lado para otro, como ola del mar, para un lado y para al otro. Dice: llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¡Wow! ¿No es lo que estamos viendo? Que muchas personas que han gustado de la sana doctrina de repente ya se fueron en pos de otras doctrinas porque les gustó más, porque les sobaron la espalda más bonito, porque lo hicieron sentir muy bien. Fíjese lo que dice: por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, que tienen mucha palabra, mucho verbo, hermano, pero lejos de llevarte a los pies de Cristo, te alejan más. Dice en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza, hermano. Y que sigamos la verdad, porque ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo, pero que la sigamos en amor, los unos por los otros, hermano. Estamos teniendo amor, hermano, estando en divisiones, estando en diferentes maneras de pensar, no estando en un mismo sentir. ¿Estamos acaso caminando en amor? Fíjese nada más, qué cosa tan tremenda. Mire, ahí en 1 Corintios 1:10 al 13 dice así: ¿está dividido Cristo? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Estamos perfectamente unidos, hermano? ¿Estamos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿No ha habido contiendas, hermano, entre nosotros? Déjeme decirle una cosa. Nosotros, hermanos, yo y mi esposo, hemos perdido hasta la amistad, la hermandad de hermanos cristianos, hermano, que nos han hasta dejado de hablar porque nosotros no pertenecemos a ninguna denominación. Ahorita más adelante les voy a dar algunos ejemplos de todas aquellas cosas que están dividiendo a la iglesia de Cristo. Nos han dejado de hablar, hermano, porque no nos congregamos en una iglesia, ¿verdad? En una congregación, porque nos congregamos a veces en nuestra casa y hacemos reuniones en la casa, hermano. Hemos sido muy fuertemente criticados. Pero miren, el 11 dice, ¿por qué he sido en el 12? Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Eso es lo que está pasando ahorita en la actualidad, hermano. Que unos dicen: no, es que yo voy a seguir la enseñanza del hermano Pablo. Yo voy a seguir la enseñanza nada más del hermano Apolos. Yo voy a seguir la enseñanza del hermano Cefas. Y todos así, hasta caemos, hermano, en estar peleándonos, o hasta caer en rencillas, hermano, porque estamos defendiendo lo que cierto hermano nos enseñó. Pues déjame decirte una cosa: tú tienes que ser como los cristianos de Berea, hermano. Tenemos que ser como los cristianos de Berea. Y en Hechos 17:10, esos hermanos les predicaban, ¿y qué creen que hacían? Se iban a la palabra de Dios para ver si lo que les decían era verdad. Pero ahora en la actualidad no hacemos eso,
porque nos dejamos de llevar por vientos de doctrinas que a veces no van, que van completamente fuera de lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Y bueno, nos dejamos influenciar tanto por ciertas personas, hermano, para no sé si es porque estamos necesitados de amistad o de atención, yo no sé cuál sea la razón, pero déjame decirte una cosa: en quien tú te tienes que enfocar en tu vida es en el Señor Jesucristo. En quien tú tienes que confiar 100% es en el Señor Jesucristo. Tú tienes que vivir tu vida a lo que dice aquí la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, mi hermano. Tienes que escudriñar la palabra, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te revele, que te hable, que te enseñe, que te ilumine tu entendimiento. ¿Acaso está dividido Cristo? No, hermano, de ninguna manera. Y Dios no quiere que estemos divididos como cuerpo de Cristo, hermano. Al contrario, quiere que estemos en una unidad completa. Ahora, ¿qué dice ahí en Filipenses 2, hermanos? Versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ve cómo el Señor mismo vino a dar un ejemplo de servicio, hermano? Vino a dar un ejemplo de amor hacia los demás. ¿Estamos nosotros siguiendo ese ejemplo, hermano? ¿Estamos amándonos los unos a los otros como Él nos lo mandó? ¿Tenemos acaso el suficiente amor y la suficiente misericordia de hacer un lado las pequeñeces de alguna manera, de llegar a hablar los unos con los otros y limar ahora sí que asperezas, ¿verdad? Los unos con los otros. ¿Acaso no Dios, el amor de Dios no es suficiente para que hagamos eso? Pero desgraciadamente en la actualidad, hermano, ya no se ve esto. En 1 Corintios 12, del 12 al 13, dice así la palabra: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El mismo espíritu que lo salvó a usted, me salvó a mí. El mismo Espíritu que lo bautizó a usted, me bautizó a mí, el Espíritu Santo, hermanos. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Usted y yo tenemos, como les dije, una vocación, tenemos un trabajo en el cuerpo de Cristo. Un dedo separado de la mano no funciona, hermano. Mi dedo, si yo me lo quito y lo aviento para allá, pues no, si yo le mando para que se mueva, no se va a mover, hermano. Tenemos que estar todos en unidad, tenemos que estar todos en un mismo sentir, tenemos que estar todos con la misma mira de que es nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo estamos haciendo, hermano. Estamos dejando que este cáncer de divisionismo, este cáncer de apostasía se infiltre, hermano, en la iglesia de Cristo.
Y de tal manera que se ha infiltrado que ya pensamos, ¿verdad? Que porque tuvimos una mala experiencia con alguien, ya pensamos que todos son de la misma condición, hermano. Ya pensamos que todos son falsos, que todos son mentirosos, que todos quieren sacarnos provecho. Pues déjeme decirle una cosa, no es así. Y no es bíblico pensar, hermano, y vivir así. No es de Jesucristo, déjeme le digo. Al contrario, hemos recibido un espíritu y el espíritu nos ha dado dones. Y uno de esos dones es el discernimiento. Y el mismo espíritu, hermanos, nos da discernimiento para saber quién es de Dios y quién no es. Ahora, la misma palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que conocer a la gente, hermano, porque déjeme decirle una cosa, el diablo siempre va a mostrar la cola. Y tarde que temprano, hermano, si esa persona trae otros intereses u otras actitudes que no van con las de Dios, déjeme le digo una cosa, usted se va a dar cuenta. Pero habemos, hermanos, personas que somos sinceras. Habemos personas, hermano, que hemos decidido de todo nuestro corazón seguir a Cristo. Acuérdese en los tiempos de Elías, ¿verdad? En el tiempo de Primera de Reyes, cuando Elías convocó a aquellos profetas de Baal, y donde él pensaba que nada más se había quedado él solo como profeta y Dios tenía un remanente de profetas que no habían doblado su rodilla a Baal. Pues déjeme decirle una cosa, en la actualidad Dios tiene un remanente, hermano, que no ha doblado su rodilla, que no se ha dejado contaminar por este cáncer de la apostasía, hermano. Personas, hermano, que hemos despertado por el testimonio de otras personas, por quizás a lo mejor hemos despertado porque hemos tenido experiencias que nos han llevado a escudriñar la palabra de Dios, hermano, a darnos cuenta que lo que nos enseñaron como cuchillito de palo estaba equivocado. Y muchas enseñanzas, hermano, desgraciadamente dentro de la iglesia cristiana están equivocadas. Por eso es tan importante que escudriñemos la palabra de Dios, hermano, que leamos el contexto de lo que la palabra nos está enseñando. Pero no podemos aseverar nada más porque tuvimos malas experiencias, que todos son iguales, que todos son falsos, que todos están buscando su propio beneficio. No es así, hermano, no es así. Así que Dios tiene un remanente, hermano, y Dios está levantando a sus siervos verdaderos para que prediquen la palabra de Dios. Siervos, hermano, que no están buscando sacarle dinero o beneficios personales. Siervos, hermano, que lo único que están interesados es en que usted sea salvo, en que usted tenga una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15 del 1 al 6 dice así la palabra de Dios. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que darle fuerza, hermano, a aquel hermano que está débil, que está flaqueando, hermano. Nos tenemos que humillar a tal grado que si algunas cosas que yo estoy haciendo no les son de bendición a mis hermanos, no lo voy a hacer, hermano, por amor a nuestro Señor. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Tenemos que tener el comportamiento de Cristo, hermano. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto de servir a Dios, hermano, esto de unirnos, de estar en un mismo sentir, ¿sabe para qué es? Para la gloria de Dios, hermano. Es para gloria de Dios. Completamente, no es para gloriarme yo, ni para levantarme el cuello, ni para presumir que tengo grandes dones. No, hermano, es para la gloria de Dios. Ahora, ahí en 2 Corintios 13:11, fíjense lo que dice. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos,
Sé de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Fíjese, tenemos que vivir como hermanos, con gozo, perfeccionándonos unos a otros, consolándonos, siendo de un mismo sentir y viviendo en paz, hermano, para que Dios esté con nosotros. Fíjese nada más. Ahora, ¿cuáles son las divisiones de hoy en día? ¿Cuáles son esos tumores, verdad? Esas células cancerosas, ¿verdad? Que han venido de alguna manera o situaciones que han causado división entre la iglesia de Cristo, entre aquellos que estamos verdaderamente buscando el rostro del Señor. Bueno, déjenme, les voy a dar varios ejemplos. Uno, ¿verdad?, es las diferentes denominaciones. Que si tú perteneces a esta denominación, que si tú perteneces a esta, que si no perteneces a ninguna. Bueno, yo te voy a decir una cosa. En ninguna parte de la Biblia te vas a encontrar que habla de denominaciones. El hombre constituyó las denominaciones, el hombre las inventó. No sé con qué finalidad, hermano, no sé, la mera verdad no les sabría yo decir, pero en ninguna parte usted va a encontrar, desde Génesis hasta Apocalipsis, créamelo, yo ya le busqué por todas partes, usted no va a encontrar en ninguna parte que hable de denominaciones. Al contrario, pues no acabamos de leer ahí donde dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, hermano. El Señor está completamente en contra de las divisiones, y eso es lo que ha causado las denominaciones, pura división. Que porque si tú crees esto, que porque si tú crees lo otro, que a final de cuentas, hermano, la mayoría de estas denominaciones terminan en puras enseñanzas y en puros mandamientos humanos que no van con la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces no va a encontrar denominaciones, eso sí se lo puedo asegurar. Ahora, otra cosa que ha causado división hoy en día entre la iglesia de Cristo es los medios que Dios usa para hablarle al hombre. Déjame decirle una cosa, hermano. En la actualidad, Dios sigue hablando. Dios nos habla a través de su palabra. Nos habla a través de su espíritu. Puede usar cualquier medio que Él quiera, hermano, para hablarnos a través de su Espíritu Santo. Estamos buscando tener comunión, ¿no? Estamos buscando tener comunión con Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra comunión? Bueno, la palabra comunión es el intercambio de pensamientos y emociones íntimos. O sea, que si usted está buscando tener comunión con Dios, usted tiene que hablar con Dios, pero Dios también habla con usted. Eso es tener comunión. Estar en una unidad, estar compartiéndonos los unos a los otros. En este caso, compartiendo con Dios y Él compartiendo con nosotros. ¿Cómo? A través de su palabra, su Espíritu Santo hablándonos al corazón. Bueno, el Señor puede utilizar muchas maneras, hermano. Pero ahorita en la actualidad hay muchos que dicen que Dios no habla, que ya Dios no le habla. Pues déjeme decirle una cosa, yo no sé cómo usted puede decir que Dios no habla. Si Génesis hasta Apocalipsis Dios está hablando. Ahora, ahí en Juan 14:26, fíjese ahí lo que dice ahí en la palabra de Dios. En Juan 14:26 dice, si más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Bueno, un maestro cuando se presenta enfrente de sus estudiantes, ¿se queda callado para enseñar? El Espíritu Santo habla, hermano. Y dice la palabra de Dios que Él nos guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. Que Él nos va a enseñar. Y dice que nos va a recordar las cosas que el Señor Jesús nos ha dicho. ¿No te ha pasado que de repente tú estás en una situación y de repente se te viene un versículo? ¿Sabes quién es? Es el Espíritu Santo. Hermano, no podemos decir que Dios no habla, porque Dios sí habla, porque la Biblia dice que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo, hermano, Él no cambia.
Él se sigue comunicando con su pueblo. Y dice en la Biblia que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Entonces nosotros tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Entonces, hermano, Dios nos habla de muchas maneras. Ahí en 2 de Pedro 1:21, fíjese lo que dice ahí la palabra de Dios. En 2 de Pedro 1:21, dice así la palabra de Dios. 2 de Pedro 1:21 dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, hermano, que esa palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿por quién cree que fue escrita? Fue escrita por hombres, hermano, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, para poder escribir, mis hermanos, todo lo que usted y yo leemos y hemos conocido de Dios, el Espíritu Santo tuvo que haberles hablado, como ve. Entonces, si usted dice que Dios no habla, pues entonces usted no está creyendo lo que la palabra de Dios dice, porque Dios sí habla. Y les habló a santos hombres que, inspirados por Dios, escribieron esta palabra. Atiendes que piénselo, hermano. En una relación tiene que haber comunicación, si no, no funciona. Los que tenemos pareja, los que estamos casados, sabemos que en una relación tiene que haber comunicación. Pues es lo mismo con el Señor, hermano. Tiene que haber comunicación de aquí para allá y de allá para acá. Otra causa que ha venido a traer división en la iglesia, hermanos, es los dones. Bueno, hermano, que si los dones todavía están activos, que si los dones todavía son para ahorita, que si nada más fueron para el Antiguo Testamento, digo, para el Nuevo Testamento, la antigua iglesia. Hermanos, por favor, no hemos dicho, no hemos hablado, la palabra de Dios dice que Dios no cambia. Ahí en 1 Corintios 12 habla, hermano, de los dones. ¿Y para qué son los dones? De hecho, si usted busca aquí en nuestro canal, usted va a encontrar ahí un programa que hizo mi esposo en referencia de los dones y si los dones están todavía vigentes. Y déjeme decirle una cosa, los dones están vigentes. Y allá en 1 Corintios habla de los dones espirituales, hermano. Y mire lo que dice Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie me hable por el Espíritu, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Entonces, ahí lean 1 Corintios 2, hermano, todos los dones que hay. ¿Y para qué son los dones, hermanos? Son para la edificación de la iglesia. No todos tenemos los mismos dones, o sea, no todos hablamos en lenguas, no todos damos profecía, no todos palabra de conocimiento, no todos hacemos milagros. Todos tenemos dones diferentes, hermano, pero ¿para qué es? No es para levantarme el cuello, ni para que digan, ay, wow, mira nada más, la hermana profeta. No, hermano, es para glorificar a Dios y para la edificación de la iglesia, a fin de que seamos perfeccionados en nuestro Señor Jesucristo. Aquel que tiene un don lo va a utilizar para la gloria de Dios, para acercarte a ti, a Dios, hermano. Nosotros no tenemos el poder, el que tiene el poder y el que nos da el poder es el Señor Jesucristo. Ahora, no podemos decir que no existen los dones. Existen los dones, hermano, y están vigentes, porque el mismo Espíritu es el que nos lo da. Él es el que decide darnos, Él es el que nos da la vocación y Él es el que nos da los dones, hermano. Así que no porque otros hayan hecho mal uso de los dones, nosotros vamos a estar juzgando y diciendo que todos son falsos, que todos son falsos profetas, que todos están influenciados por falsedad, hermano. No podemos. Por eso es muy importante que conozcamos a las personas, que veamos el fruto que tienen, hermano. Es muy importante, porque por sus frutos los conoceréis. Pero no podemos aseverar, hermano, que todos son falsos. No porque hayamos tenido experiencias negativas con personas que fueron engañadores,
no quiere decir que todos se han engañado, que todos se engañen, hermano. Así es que piénsalo. Si tú crees que Dios que los dones no están vigentes, pues déjame decir que sí están vigentes, hermano. Que si diezmo sí o diezmo no. Bueno, hermano, ahí en 2 Corintios 9, del 7 al 9, mira ahí lo que dice. Ahí dice la palabra de Dios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fíjese. O sea, que si tú has propuesto en tu corazón dar el diezmo, pues gloria a Dios, dalo. O si has propuesto en tu corazón dar el 20% o el 30%, o si todo tu salario, pues dalo. Es lo que Dios pone en tu corazón. Pero de eso de aseverar que el diezmo es para estos tiempos, nada que ver, hermano. El diezmo no es para estos tiempos, y vamos a tener un estudio especial acerca del diezmo, hermano. Y tristemente, hermano, el pasaje de Malaquías, ahí donde habla del diezmo, lo han utilizado cantidad de veces pastores falsos para sacarte tu dinero, para vivir de ti. Y cuando la palabra de Dios no tiene nada que ver el diezmo con estar manteniendo gente. La única manera, hermano, de realmente hacer algo en esta vida y tener algunas cosas materiales, ¿sabes cómo es? Es trabajando. Ponte a trabajar y deja de estar extorsionando a personas que con decencia se juntan su dinero. Lean Hechos, lean el Nuevo Testamento. Ahí en ninguna parte Pablo fue carga para nadie, hermano. Al contrario, Pablo trabajó. Así que, hermanos, ¿de dónde sacan tantas cosas que no? El diezmo no es para la actualidad de ahorita. El versículo que es para ahorita es que cada quien dé como propuso en su corazón. Así es que no te dejes engañar, no te dejes amedrentar, hermano, porque yo fui amedrentada mucho con el diezmo. Pero Dios abrió mis ojos con este pasaje. Ni tampoco te dejes amedrentar que porque da tus $100 por tu necesidad, o manda una semilla de $500 para que Dios... No, hermano, aquí dice claramente que cada vez como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, O sea, tú no le vas a pagar a Dios para que te responda una necesidad, pues ni que fuera Dios qué o qué. ¿Sabes qué? Cuando te dicen que tú le des a Dios por tu necesidad, ¿sabes qué? Es como si estuvieras chantajeando a Dios. Mira, Dios, yo te pagué $100, y vas a tener que cumplirme el caprichito. Pues fíjate que no, así no funciona, hermano. Pero ya estaremos dando estudios acerca de esto, más profundo, y usted va a entender cuál es nuestra posición. Otra causa de división hoy en día en la iglesia, hermano, es el rapto pretribulacional o el postribulacional. Bueno, hermano, han habido peleas, hermano, disensiones entre los mismos cristianos, con que si nos vamos antes o si nos vamos después. Pues déjame decirte una cosa, allá en Mateo 24, mira lo que dice, el mismo Señor Jesucristo, claramente lo dice, en Mateo 24, mira lo que dice, Mateo 24, del 29 al 31. Pero te invito a que lo leas todo, pero ahorita por falta de tiempo voy a leer nada más del 29 al 31. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermano, pretribulacional, pues no dice aquí que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¡Wow!
Hermano, aquí está hablando claramente. Aquí no va a haber un rapto donde, ay, nos vamos a ir y nadie se va a dar cuenta. Todo el mundo va a despertar y wow, se desapareció la tercera parte de la humanidad. No, mi hermano, así no va a ser. Dice aquí en la Biblia que todos lo verán. Y dice que de los 4 puntos, de los cuatro puntos de la tierra, los ángeles, dice, van a juntar a sus escogidos. Dice, desde un extremo del cielo hasta el otro. Fíjese cómo dice la palabra. Y todos lo van a ver. Así que, hermano, no se cierre. Hay que escudriñar la palabra de Dios, hermano. Que también vamos a estar dando un estudio más a profundidad de la tribulación, del rapto pretribulacional o posttribulacional. Amén. Pero aquí está bien claro, hermano. Entonces ahora, pero estos puntos, hermano, han traído muchísima división entre la iglesia, ha traído mucha discrepancia entre el cuerpo de Cristo, hermano. Y hemos perdido tanto tiempo discutiendo estas cosas, hermano. Y las almas que necesitan a Cristo se están yendo todos los días al infierno. Andamos mal, andamos muy mal, hermano. Si usted y yo no nos podemos poner en acuerdo en este tipo de cosas, hermano, tenemos que buscar un camino más excelente. Y el mismo Pablo nos lo enseña aquí en la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es el camino más excelente? Está en 1 Corintios 13 y es el amor, hermano. Hemos perdido tanto tiempo en estas discrepancias, ¿verdad? Que nos han dividido y ahí estamos como perros y gatos, hermano, y las almas yéndose al infierno. Las almas preciosas de Cristo, hermano, yéndose al infierno. Personas que pudiendo venir a los pies de Cristo, hermano, se han perdido, hemos sido de piedra de tropiezo, hermano. Tenemos que reconsiderar, tenemos que pedirle a Dios, hermano, que nos ayude a conciliar esas pequeñas diferencias. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos hable a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra mente y nos enseñe directamente, hermanos. Y aquí la palabra de Dios es bien clara, clarísima. Nosotros no llegamos a este punto nada más porque sí, hermano. Déjeme le digo una cosa, nosotros hemos experimentado los dos lados. El lado desde donde nada más te soban tu espalda y te dicen dale para adelante, Dios te ama tal y cual eres, tú no tienes que hacer nada y sigues siendo el mismo diablo de siempre y como quiera cuando te encuentres en la presencia del Señor te vas a ir al cielo. Hemos estado en ese lado, pero también hemos estado en el otro lado, hermano, donde todo, ¿verdad? Es rigidez y es ley. Y no, hermano. Tampoco podemos demonizar todo, ¿verdad? De que todo es causado por los demonios, pero tampoco podemos hacer a un lado las maquinaciones del enemigo, porque la palabra de Dios nos dice. Así que como le digo, hemos estado en los dos puntos, y déjeme decirle una cosa, los dos puntos dan miedo. Tenemos que buscar ser cristianos balanceados, hermanos. Tenemos que hacer escudriñar la palabra de Dios, tenemos que estudiar. Si hay alguna diferencia, acercarnos en amor, con amor, hermano, a hablar de por qué razón tenemos esta posición, ciertas posiciones en referencia de acontecimientos y cosas en la palabra de Dios como los que acabo de mencionar, hermano. Así que pues, hermano, en este día los dejo con este pensamiento. Que le pidamos al Espíritu Santo, le pidamos a Dios que nos ayude a entendernos, que nos ayude a amarnos, hermano, porque de nada nos va a servir que creamos, ¿verdad? Que en las lenguas y en los dones, de nada nos va a servir que si el diezmo sí o no, de nada nos va a servir, ¿verdad? Que si creemos que Dios habla o nos habla, o que si el rapto pretribulacional o postribulacional. Si no tenemos amor, hermano, nada somos. Así que, hermano, vamos a caminar en amor y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos una como iglesia,
y que todos estemos enfocados en lo que les dije al principio, en lo que Dios está interesado, que nadie se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento, y que en el lugar que tiene preparado el Señor, nosotros también estemos con Él para vivir eternamente con Él, hermano. Ese es el deseo del Señor. Y el único camino es el Señor Jesucristo. Y tú y yo como cristianos tenemos la responsabilidad, hermano, de predicar la verdad, de predicar la palabra de Dios tal cual es, de predicar el evangelio del arrepentimiento. Tú quieres conocer a Jesucristo, quieres conocer cómo piensa, quieres conocer qué cosas hacía, necesitas leer la palabra de Dios. Y ahí no cantamos, quiero seguir las pisadas del maestro. ¿Quieres seguir las pisadas del maestro? Pues síguelas. Lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí vas a ver las pisadas del maestro. Y las pisadas del maestro fue predicar del arrepentimiento, de un cambio de vida, de dejar de pecar, de obedecer los mandamientos, de tener comunión con Él, de ser unos con Él, uno con Él, hermanos. Así que, pues en esta preciosa tarde o en este precioso día, hermano, yo quiero que tú pienses, y que si hay algo que si el Señor te habló en este día a través de esta predicación, pues tú hables con Él directamente y deja que el Espíritu Santo te hable a tu corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde, y nos vemos a la próxima, hermano, en este programa Paso a Paso. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta la próxima. Amén.